Vamos al libro de Jonás para seguir nuestro estudio de este libro. Y vamos al capítulo 3. Vamos a leer versículos del 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pues te pedimos que tú la traigas a nosotros, así como vino la palabra a Jonás, trajo resultados. Señor, te pedimos que tú traigas también a nosotros tu palabra, que nos hables a cada uno por medio de ella, que veamos tu enseñanza, que veamos tu poder, y que esa palabra obre en nosotros, que nos cambie, que nos lleve más cerca de ti, que nos edifique, Padre, que nos salve, que nos transforme, todo para lo que tú nos mandas tu palabra. Dale tu poder a tu palabra, Señor, que nosotros nada más la hablamos, la recibimos, pero tú eres el que obra a través de ella. Te pedimos que bendigas este tiempo en tu iglesia, que bendigas a tus hijos, que nos guardes, que nos ayudes, Padre, que nos ayudes a entender tu mensaje, tu verdad. Y pedimos que todo sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahí donde nosotros vivimos, saliendo hay una cuadra larga que siempre hay que recorrer, y al final hay una escuela. Entonces frecuentemente tenemos que ir muy despacio, hay una larga fila y llega uno ahí a esa esquina despacio casi siempre, pero a veces está despejado y uno va rápido, y al llegar ahí hay un tope. Entonces pues pasa uno el tope y saltan todos hasta el techo, ¿no? Entonces, bueno, a veces mi esposa me dice: ¿pero qué no viste la señal que hay un tope adelante? Y uno, con tal de no reconocer, pues le dice: no, lo que pasa es que venías dormida y que era para despertarte, ¿no? Pero había ahí una señal, ¿no? A veces las señales son útiles, siempre hay que hacerles caso. A veces está la señal en el coche de que ya se acabó la gasolina, y si no hacemos caso, pues vamos a quedar ahí parados, ¿no? Y entonces aquí hemos estado estudiando este libro de Jonás, y es una señal de muchas maneras, ¿no? Y recordando lo que hemos estado diciendo, Jonás fue echado al mar por los marineros del barco en el que él estaba huyendo, y lo echaron al mar para que se calmara la tormenta que Dios había traído. Cuando él estaba a punto de ahogarse, un gran pez
que Dios tenía preparado para ese momento, lo tragó vivo, lo tragó entero, y lo salvó de morir ahogado. Él estuvo en el interior del pez 3 días y 3 noches. Y ahí entró en una gran angustia, tenía un gran sufrimiento. Y oró a Dios. Dice a Dios que Dios lo había sacado de la sepultura. Que Él ya no sigue vanas ilusiones, vanidades ilusorias, dice. O vanos ídolos. Por el contrario, Él va a alabar a Dios, lo alabará y lo ofrecerá sacrificios y cumplirá con lo que Él había prometido, con su deber. Ahí estando aún dentro del pez, Jonás tiene la seguridad de que su oración fue oída y tiene la seguridad de que Dios lo ha salvado aún estando él ahí dentro del pez. Él termina diciendo: la salvación es de Jehová. Entonces se completa el milagro y el pez literalmente pues lo vomita ahí en tierra firme. Entonces llegamos a este capítulo 3. Es en los versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Queriendo huir de la presencia de Jehová, Jonás se había alejado cada vez más de él. Cuando su angustia era extrema, él ora y dice en su oración: me acordé de Jehová. Lo leímos en el versículo 7 del capítulo 2. Su rebeldía lo había llevado a que él se olvidara completamente de Dios. En cierto sentido, había algo de incredulidad en toda su actitud. No creyó totalmente en el poder y en la sabiduría de Dios cuando él pensó que podía huir, que podía esconderse. Él tampoco creyó del todo en la misericordia cuando pensó que Dios lo había desechado. Pero todos los milagros y maravillas que vivió, y también la gran tribulación, el gran sufrimiento y la angustia que sintió y que vivió, hacen que sus dudas desaparezcan. Recuerda, si me acordé de Jehová, me acordé quién es Él, me acordé de su misericordia, me acordé de todo lo que dice. Y Jonás creyó, que quizás se acabaron sus dudas, creyó a Dios. Es el punto primero que llegamos. Jonás le creyó a Dios. Al estar nuevamente en tierra firme, ya sin ningún peligro, ya fuera del pez, lo más probable es que Jonás se dirigiera al templo, a la ciudad de Jerusalén, a alabar a Dios y ofrecer sacrificios como había dicho en su oración y como había prometido. No tenemos los detalles de los tiempos y de todo lo que pasó exactamente, porque Jonás no los considera importantes. Y no los considera importantes porque él sabe que lo importante es él mismo, el mensaje, la señal de Jonás. Eso no está escrito ahí en el libro. Pero en el versículo dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez, lo que significa que es una ocasión diferente a la primera vez que él había tenido esta palabra de Jehová, y de que esta vez que él pues huyó para no tener que obedecer. No es lógico pensar que el pez lo vomitó cerca de Nínive, de que al salir del pez
vino este llamado y Jonás fue inmediatamente a la ciudad. La razón es que Asiria, donde estaba esta ciudad, el imperio de Asiria, no tiene costas en el mar Mediterráneo, que es donde está el puerto Jope, donde Jonás había tomado el barco. Allá en el interior del pez, Jonás pensó que Dios lo había desechado. Dice: desechado soy de delante de tus ojos, dice en su oración. Pero Dios lo había salvado. Y aquí vemos que no solo lo salvó de la muerte, sino que es restaurado en su oficio de profeta. El remordimiento de su pecado y de su desobediencia lo había llevado a creer que no era digno de ser profeta. Y en verdad no era digno de ser profeta, pero se olvidaba de la misericordia de Dios. Su pecado lo había llevado a entender que no era merecedor de ser un profeta de Dios. El pecado es resultado de la incredulidad. Al pensar que hay algo mejor que lo que Dios tiene para nosotros, mejor de lo que nos ha dado, o mejor de lo que nos pide. Un adúltero o un fornicario quiere tener con su pecado una satisfacción, quiere tener placer, porque no cree que los límites que Dios ha puesto en este campo sean lo mejor. El ladrón es como el que atesora, roba porque codicia tener más bienes, confía en lo que tiene, en lo que posee, lo que está en su mano, y quiere tener lo suficiente y acumula para no tener que confiar ni depender nunca de Dios. Y generalmente se dice, sobre todo en la vejez. El que miente piensa que se va a librar de algo, que va a resolver un problema con solo decir unas palabras. Así se va a librar de algún problema o de alguna circunstancia de una manera fácil. Todos confían en vanidades ilusorias, en vanos ídolos. Su confianza está en lo que ellos pueden obtener por sí mismos. El pecador no le cree a Dios, cree que el pecado le dará algo, no cree que Dios lo sustenta, que Dios lo provee de todo lo que necesita, así como provee a los pajarillos, y no cree que Dios castiga el pecado, no le cree a Dios, cree que puede esconderse y quedar sin castigo. Por eso los pecados se cometen en lo oculto, algunas veces solo en lo oculto de la mente, y pocas veces se hace alarde de ellos. Muchas veces se guardan para uno, aunque algunas veces algunas personas sí lo hacen y presumen de lo que han hecho, presumen de su pecado para demostrar que a Dios no le importa, o que finalmente ellos se burlaron de Dios. Pequé, hice esto y aquí estoy, nada me ha pasado, aquí sigo, estoy mejor que nunca. Pero Dios los tiene todos presentes. Vamos al libro de los Salmos, al Salmo 94, versículos 7 a 11. Salmo 94, versículos 7 a 11. Dice:
Y dijeron: ¿no verá Ja, ni entenderá el Dios de Jacob? Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Pretender esconderse o escapar de Dios es inútil. Jonás lo comprobó y la disciplina era necesaria para corregirlo. Pero él no pagó por sus pecados. El pecado causa la justa ira y la indignación de Dios por la rebeldía de sus criaturas. El único pago posible es la muerte eterna, y lo tendrán que pagar todos los pecadores sin Cristo. Jonás fue rescatado desde el fondo del abismo, pero también todos los que, igual que Jonás, creen en Cristo, del que Jonás era una figura. Cualquiera que peca está en el fondo del abismo. Todos pecamos y estábamos en pecado cuando Cristo vino a rescatarnos. Y esto lo experimentamos repetidamente en nuestras vidas. Cuando desde lo profundo de nuestra alma clamamos al Señor, cuando nos acordamos de Él, Él nos oye. Cuando pensamos que estamos más lejos que nunca y sin esperanza, cuando todos nuestros recursos se han agotado y nos acordamos de Jehová, clamamos, oye nuestra oración, y como Jonás, entonces podemos decir que la salvación es de Jehová. En el interior del pez, Jonás estaba muerto en sus pecados. En ese estado, muerto en sus pecados, creyó a Dios. Al salir, volvió a la vida. Jonás es una señal de la resurrección de Cristo, que murió llevando no sus propios pecados, pero sí los pecados de su pueblo. Cristo salió de su tumba y volvió a la vida. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Cristo derrotó a la muerte y al pecado, y por esa victoria suya nosotros también vamos a resucitar, porque estamos unidos a Cristo en todo. Lo que vemos en el bautismo es una señal de esta unión de nosotros con Cristo. El bautismo en agua no es solamente una señal de ser lavados o limpiados del pecado, sino es una señal de muerte y resurrección. Unidos a Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitamos a Él. Vamos a Colosenses 2, versículos 12 y 13. Pues hay que ver las señales. Esta señal del bautismo en agua está varias veces en la Biblia. Los israelitas, el pueblo israelita cruzó por el mar, por el agua. Jonás estaba, pues también en el pez, estaba sumergido en el agua. El diluvio también, de la purificación por el agua. Y también el bautismo es una señal para nosotros. Dice aquí Colosenses 2, 12 y 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Jonás pensó que aunque Dios le había salvado la vida, estaba desechado. Pero si Dios mantuvo su vida en el fondo del mar y dentro del pez, no era para olvidarse de él y dejarlo siendo inútil. Había creído nuevamente en su gran angustia. Había creído a Dios y quería alabarlo y ofrecerle sacrificios y cumplir con lo que había prometido. Y por eso vino palabra a Jehová por segunda vez a Jonás. Este es un gran consuelo para nosotros. Dios nos rescata no para dejarnos apartados, sino para que lo sirvamos. Si el pecado te ha llevado lejos de Dios y por algún tiempo has abandonado la palabra y la voluntad de Dios, o si hay un pecado que se repite una y otra vez y te hace pensar que Dios te ha desechado, que no mereces, que no eres salvo, o si verdaderamente nunca has confiado en Cristo y no has creído que murió en la cruz, que estuvo en la tumba 3 días y resucitó, así pagando por el pecado de los que creen en Él. Si no te has arrepentido, estás en medio de una tormenta o en el fondo de un abismo y tal vez ni siquiera te das cuenta. El pecado ciega, hace pensar que todo está bien o que las cosas van a mejorar, aunque todo está destruido. Faraón se negó a creerle a Dios, aún viendo el poder en su contra. Tenía una vana ilusión en el poder terrenal que él tenía. Sus súbditos lo consideraban un Dios. Él lo creyó. Y él pensó que podía oponerse al Dios verdadero. Pero sus siervos le dijeron: ¿acaso no sabes que Egipto está ya destruido? Es el libro de Éxodo. Pero el castigo solo lo endurecía más. Si has pecado 1000 veces en lo mismo, si te has alejado de Él, o si crees que no lo necesitas y has sido indiferente, acuérdate de Dios, clama para que te salve, cree en Cristo, date cuenta que Dios no desecha para siempre a los que se arrepienten y claman. Cree a Dios y comprueba, como Jonás, que aunque pequemos, Dios no nos ha desechado para siempre. Vamos a los Salmos otra vez, al Salmo 77, los versículos 7 a 9. Dice este salmo, esos versículos, Salmo 77, versículos 7 a 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades?
Dios no desechó a Jonás ni desecha a ninguno de sus hijos. Cuando Jonás creyó a Dios, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es un nuevo comienzo. Es como si el libro de Jonás se empezara a escribir. Las mismas palabras. Jonás no ganó nada con su rebeldía. Todo lo que había pasado en ese tiempo en la vida de Jonás, desde que huyó de la presencia del Señor, había sido por su desobediencia, y ahora estaba nuevamente donde había empezado. La única diferencia es la de haber sido restaurado después de haber caído, solamente por la gracia de Dios. No hubo ningún mérito suyo, ni era indispensable para Dios. Él podía haber mandado a otra persona, pero Dios quiso restaurarlo cuando él se consideraba descalificado. Le dio una nueva oportunidad para servirlo. Ahora Jonás es más dócil y ha conocido más a su Dios. Ha experimentado en él mismo la paciencia y la misericordia de Dios. Y esa misma paciencia y misericordia que él sintió, Dios la va a tener con Nínive. Jonás recibe la comisión de ir a Nínive, igual que la primera vez, y proclamar el mensaje que Dios le diría. El mensaje es la destrucción de la ciudad, y la razón de la destrucción es por la gran maldad de esa ciudad. El mensaje viene directamente de Dios. Jonás es el mensajero de Dios y debe decir únicamente lo que Dios le dice, únicamente el mensaje que se le ordena dar. Así es como debemos de compartir el Evangelio. No tenemos que preocuparnos para hacer que el mensaje sea atractivo o presentarlo de una manera que parezca positivo y deseable. No debemos presentarlo como un mensaje que levante el ánimo a las personas o que les diga cómo van a mejorar. No debemos poner la confianza en alguna clase de manipulación o en alguna falsa esperanza que se les da a las personas. Como el profeta, solo tenemos que predicar el mensaje tal como es. Jonás le creyó a Dios, debe decir el mensaje que Dios le dirá y descansar en la seguridad de que habla con la autoridad de Jehová. Como creyó a Dios, entonces él obedeció. El segundo punto, Jonás obedeció. Y dice el versículo 3, el pasaje de Jonás: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Como la primera vez, Jonás se levantó, pero ahora no para huir, sino para obedecer. Como decíamos, son exactamente las mismas palabras que Dios le dijo la primera vez. Pero ahora Jonás está dispuesto a obedecer. Él seguía pensando lo mismo que la primera vez, pero ahora él sometió su voluntad a la de Dios, porque él le había creído a Dios. Entonces fue a Nínive obedeciendo la orden, conforme a la palabra de Jehová. Fue inmediatamente y fue un mensajero fiel. Como profeta hablaría lo que Dios le decía, ni más
ni menos. Nínive era una ciudad grande en extremo, era la ciudad más grande en ese tiempo, era la capital del imperio dominante en esa época. Dice que tardaría 3 días en recorrerla completa. La comisión del profeta era muy importante por lo que la ciudad era y por lo que representaba, pero sobre todo porque era importante para Dios. Nosotros vivimos en una ciudad enorme. Dice que es la ciudad más grande del mundo, contando la zona conurbada, como le dicen, con todas las poblaciones que ahora se juntan y ya no hay diferencia. Es la ciudad, pues, así más grande del mundo. Jesucristo nos dio una comisión: predicar a toda criatura. Y su iglesia, la iglesia de Cristo, es la única esperanza en esta ciudad llena de personas que no lo conocen. Igual que Jonás era la única esperanza para todos los habitantes de Nínive, que tampoco conocían a Jehová. Dice el versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás llegó a la ciudad de Nínive y empezó a predicar el mensaje que Dios le dijo. Jonás es como el hijo que desobedeció a su padre, en una parábola de Jesús, que le ordenó: ve a trabajar a mi viña, y no fue, pero después se arrepintió y fue. Ahora Jonás estaba mejor preparado que antes para proclamar el juicio en Nínive, y también para predicar la esperanza de misericordia si la ciudad se arrepentía. Al ser él mismo una muestra de las dos cosas, del juicio en su angustia en el interior del pez, en toda su tribulación ahí, y de la misericordia cuando se arrepintió y fue sacado de la que era su prisión. Las únicas palabras de la predicación que conocemos son: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso no significa que es lo único que dijo, pero aquí, como decíamos, lo importante es él mismo, el mensajero, que es una señal, o él mismo es el mensaje. A diferencia de los demás libros proféticos, en que lo importante son las profecías, las palabras, todos los detalles del mensaje que dijeron los profetas, Jonás mismo es el mensaje. Él es una señal, no solamente para los judíos del tiempo de Cristo, también para los habitantes de Nínive. Jesús dijo que Jonás fue una señal para los ninivitas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Y también, así como fue una señal para los ninivitas, es una señal para todos los que no quieren arrepentirse. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Y apiñonándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra
para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Para los ninivitas, Jonás no fue simplemente alguien que llegó a predicar, fue una señal viviente, fue alguien que había estado en una tumba y no vio corrupción. Había salido para llevarles un mensaje de parte de Dios. Ellos no desconfiaron de Jonás y fueron conmovidos por el mensaje. Oyeron por boca de Jonás que por haber querido callar ese mismo mensaje de destrucción que ahora les estaba dando, había sido echado en lo que para él fue una tumba. Para ellos esto es una señal de la ira de Dios por la desobediencia, por el pecado. Por otro lado, estaba la señal de la misericordia de Jonás siendo liberado, siendo el culpable, siendo salvado y sacado de la tumba. Y esto les daba a ellos una esperanza, sabiendo también que ellos eran culpables. De esta manera, los ninivitas entienden que la ira de Dios en su contra es justa y que Dios puede cambiar el mal en bien. El mal que hizo Jonás al desobedecer es usado como una señal que ellos podían entender. Es una prueba de la gracia y de la sabiduría de Dios. Esto los lleva a querer oír el mensaje y la historia de Jonás. Los lleva a creerle a Dios, los lleva finalmente al arrepentimiento. Esto no hubiera ocurrido, probablemente no hubiera ocurrido, si Jonás hubiera llegado la primera vez que se le mandó ir a Nínive, sin haber pasado por la experiencia de ser sepultado y de resucitar. Algunos comentaristas dicen que posiblemente ahí en el estómago del pez Jonás pues recibió los ácidos y quedó desfigurado, pero bueno, es una especulación, pero él ya llegó ahí pasando por esto y es una imagen viva de todo esto, como no lo era la primera vez. Dios usa el sufrimiento, las dificultades de alguien para llevar salvación y gozo. Los fariseos vieron a Cristo hacer muchos milagros y aún así le pidieron una señal del cielo. Ahí en el pasaje que leímos, bueno, versículo 16 del capítulo 11 de Lucas, ellos le piden a Jesús una señal del cielo antes de que Jesús les diga de Jonás. Ellos no querían ver la enorme señal que tenían en Cristo, y Cristo les dio la señal de Jonás, el profeta que salió de un lugar muy lejano, vino a Nínive, salió también de un lugar de su tierra. Ese trayecto tardaba como 4 meses, digamos, el viaje que hizo Esdras, que estaba ahí deportado cuando fue a Jerusalén. Jonás salió también de un lugar lejano en todos sentidos, lejano del cielo, salió desde el lugar de los muertos. Ellos esperaban un Mesías glorioso y triunfador, pero el Mesías debía venir como siervo y sufrir una humillación aún mayor, y también estar en el corazón de la tierra. Los dos, Jonás y Cristo, se presentaron humildes. Los dos murieron debido
a la ira de Dios por el pecado. Y los dos predicaron el arrepentimiento. El arrepentimiento es eficaz para nosotros solo por la muerte de Cristo, porque su muerte es el pago que necesitamos. Y el arrepentimiento es reconocer nuestro pecado y la necesidad del perdón de Dios, lo que necesariamente nos lleva a un cambio en la dirección de nuestra vida por haberle creído a Dios. Para los ninivitas, la importancia del mensaje proviene de la muerte de Jonás, figurada ahí en el pez. La muerte de Cristo debía haber llevado a los judíos a Cristo, pero en lugar de acercarlos, ellos tropezaron con la cruz, tropezaron con la muerte de Cristo. La sepultura de Jonás atrajo la atención de los ninivitas al mensaje. Por eso ellos se levantarán en juicio contra esa generación. La restauración de Jonás les dio esperanzas de misericordia a los ninivitas. La resurrección de Cristo nos asegura a nosotros la reconciliación con Dios por el pago que Cristo hizo con su muerte. Jonás empezó a predicar en Nínive el mensaje que Dios le dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pocas veces Dios da un tiempo definido para que venga el juicio, pero a veces lo hizo. En el tiempo de Noé dio el plazo de 120 años para que viniera el diluvio, pero los hombres no se arrepintieron y vino el diluvio. En Nínive, por la gracia de Dios, se arrepintieron en cuanto oyeron la advertencia. Desde el primer día de la predicación de Jonás hubo resultados. Que llegamos al tercer punto: creyeron a Dios. Los ninivitas creyeron a Dios, dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Obviamente le creyeron a Jonás, pero Jonás llevaba un mensaje que Dios le había dicho que dijera y lo creyeron. Creer a Dios es creer lo que Dios dice, y lo que decía Jonás era lo que Dios decía. Creyeron a Dios, que no es lo mismo que creer en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago en su epístola. Pero hay muchas personas que creen que Dios existe. Muchos creen que mandó a su Hijo Jesucristo al mundo. Creen que Jesús es un personaje que existió, un personaje histórico, que su vida es una verdad histórica. Creen que fue crucificado y que murió, y hasta creen que resucitó. Asisten a la iglesia cada domingo, pero no le creen a Dios. No creen lo que Dios dice. No creen que vendrá un terrible juicio sobre la tierra por la maldad que ha subido delante de Él. No creen que cada pecado que cometieron será juzgado y castigado. Podemos saber que no le creen a Dios porque, aunque hayan oído el Evangelio, siguen viviendo como siempre han vivido. No ha habido ningún cambio en su conducta. No hay una tristeza ni un pesar por el pecado. Piensan que no tiene importancia, que es lo normal, que todos lo hacen. Piensan que se pueden burlar a Dios, que no ha pasado nada.
que han pecado y que siguen igual que siempre. La muerte de Cristo no es nada para ellos, tampoco los 3 días en la tumba ni su resurrección. No creen la señal de Jonás, ni tampoco creen la señal del cielo, que es Cristo. Los ninivitas se levantarán en juicio contra ellos, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, pero ellos no creen a Dios. Jonás no hizo ningún milagro, ninguna maravilla. Él solo dijo lo que se le ordenó. Y como era lo que Dios dijo, lo creyeron. Habló con poder, con poder. Él era el mensaje. Si Dios castigó su desobediencia, castigaría el pecado de ellos, de los ninivitas. Creyeron que Dios tendría misericordia porque les había enviado a este profeta que venía desde muy lejos, desde su ciudad. Ellos nunca lo habían adorado, no lo conocían, por lo que tantos prodigios para hacer que este profeta rebelde obedeciera, para vencer la resistencia a ir a su ciudad, para que ellos pudieran oír el mensaje, debía ser para algo. Ellos debían tener esperanza. Dios no nos envió solo un profeta que viniera de lejos. Dios nos envió a su Hijo, a su único Hijo, desde donde Él vive, desde donde mora, a traernos el mensaje. Y Él mismo es una señal del cielo. Y su mensaje, lo que nos dijo, no son otra cosa que las palabras del Padre. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 48 a 50. Dice esta parte: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Es una vestidura áspera que significa dolor y arrepentimiento por las malas acciones. No fue un arrepentimiento solo de palabra. Es muy fácil decir me arrepiento y volver a lo mismo. Ellos se abstuvieron de sus alimentos. Se piensa que no comían desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y comían nada más al empezar el día y en la noche. Entonces ayunaron y se vistieron con ropa incómoda por 40 días esperando misericordia. Todos ellos, desde el mayor hasta el menor, sabiendo que merecían la muerte, se dedicaron a clamar y a orar a Dios por su salvación, que no viniera la destrucción. Oraron, clamaron por su salvación. Ellos le creyeron a Dios. ¿Y tú crees en Dios o le crees a Dios? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos nuevamente gracias
por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia con nosotros, porque tú nos desechas para siempre y porque tenemos una esperanza. Señor, solo abre nuestros ojos para que clamemos a ti, que no nos engañemos a nosotros mismos, en nuestra debilidad, en nuestra corazón engañoso y perverso, que nos diga que lo que hacemos no importa, que podemos seguir pecando, que podemos seguir mintiendo, engañando, pues todos los pecados, Señor, que como no ha pasado nada, nunca va a pasar nada. Danos ese arrepentimiento, esa creer en ti, esa fe que necesitamos para creerte a ti, a todo lo que dices, a toda tu palabra, a ver nuestro pecado, nuestra maldad y arrepentirnos verdaderamente, no de palabra, sino de corazón, Padre. Ayúdanos a creer, danos más de tu Espíritu, obra en nosotros, obra en este lugar, Padre. Trae salvación, trae vida. No nos dejes en nuestra rebeldía, en nuestras fallas tan grandes y tan frecuentes, que de esas nos lleven a clamar por tu misericordia, por nuestra salvación, Padre. Pedimos todo en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén.